El título del mensaje es La obra de la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan que el domingo anterior vimos por qué Cristo había derramado su sangre, ¿no? Y para qué servía la sangre. Vieron que nosotros los cristianos usamos la sangre para cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa ya le mencionamos la sangre porque lo vemos como si fuera una espada, ¿no? O a veces un escudo. Pero vimos el domingo anterior que la sangre tenía 3 destinos, 3 lugares donde impactaba. El primer camino, la primera dirección que toma la sangre de Cristo es porque es para Dios. Cuando se celebró por primera vez la Pascua, ¿sí? Allá saliendo de Egipto, o esa noche que iban a salir de Egipto el pueblo de Israel, unos cuantos días antes, Dios le había pedido a cada judío que revise su casa y quiten todo lo que era levadura del interior de su casa. La levadura significaba pecado. Entonces dice, yo voy a pasar, el ángel de la muerte va a pasar y tiene que estar la casa limpia, no tiene que haber nada de levadura. La noche antes de salir de Egipto, dice, ustedes tienen que comerse un cordero sacrificado, toda la familia allí unida, y la sangre de ese cordero, con la sangre de ese cordero ustedes tienen que pintar los marcos y el dintel de su puerta de entrada. Porque Dios dijo, veré la sangre y pasaré de ustedes. Fíjense que Dios no dijo, bueno, yo voy a entrar, voy a mirar si cumplieron, si no hay nada de levadura, si no hay algo escondido por ahí, algo que cayó atrás de la cocina. No, a Dios no le interesó eso. Eso es algo que ellos tenían que hacer, que era bueno hacerlo, pero lo importante era la sangre que estaba marcando los dinteles de aquellas familias. Porque Dios venía, miraba, si había sangre, si estaba la marca de la sangre, Él pasaba, ¿no? Entonces la sangre, vimos el domingo anterior, en primer lugar era para Dios. En segundo lugar, era porque nos limpiaba de todo pecado, ¿no? La sangre de Cristo es para purificarnos, ¿sí? Era el día de la expiación, ¿sí? El día que eran quitados todos nuestros pecados. Y lo más valioso de este aspecto de la sangre de Jesús es que el pecado siempre nos acusa, ¿sí? Aunque nosotros automáticamente nos demos cuenta de que cometimos pecado, de que hicimos algo que ofende a Dios, y pedamos perdón y sabemos que Dios ya nos perdonó, nos acusa, ¿no? ¿Y por qué? Porque nuestra conciencia queda sucia y empieza a generar en nosotros culpa. ¿Qué vas a servir a Dios si yo conozco tu pasado, si yo conozco tu semana, si yo conozco lo que estuviste haciendo, ¿no? Y nos choca en nuestra conciencia. Dice la palabra que estuvimos viendo el domingo anterior que limpia nuestra conciencia y quita toda culpa, ¿sí? Pablo dice que en la cruz de Cristo fue quitado el acta en donde estaban escritos todos nuestros pecados y avergonzando a Satanás mismo, porque Él es el acusador. Ese era el tercer aspecto, ¿no? Que la sangre de Cristo va en contra de las acusaciones de Satanás para con nosotros. ¿Está? Entonces dijimos que la sangre de Cristo en definitiva lo que hace es tratar con lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero la Biblia dice que por el pecado de Adán todos nosotros fuimos constituidos, hechos pecadores. Es decir, que pecamos porque somos pecadores. No es porque pecamos somos pecadores. Pecamos porque nuestra constitución fuimos hechos pecadores. Entonces, la sangre de Cristo era para limpiarnos. ¿Quién trata con lo que somos? ¿Quién quita de nosotros este cuerpo de muerte? Decía Pablo. ¿Se acuerdan? Pablo, él clamaba diciendo, bueno, yo es como que ando con un Adán, con un muerto todo el día, caminando por las calles de mi ciudad, lo llevo pegado en mi cuerpo y ¿saben qué? Ya huelo mal. Y en cualquier momento este cuerpo de muerte que está pegado a mí, en cualquier momento me va a matar a mí también. Entonces Pablo termina diciendo, ¿quién me puede librar
de este cuerpo de muerte, ¿no? O ¿quién me saca este muerto encima? Podríamos traducirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución provista por Dios para lo que somos? La cruz, hermano. La cruz. La obra de la cruz de Cristo es tratar con lo que somos, porque fuimos constituidos en pecado, ¿sí? Entonces, miren, esto es, aunque pareciera que nosotros, sí, yo ya sé, nosotros simplemente a veces lo tomamos como algo externo a nosotros. Y bueno, Jesús vino, murió, y bueno, gracias a él somos salvos. Y bueno, y sí, murió porque lo clavaron en una cruz, y bueno, y ahí derramó su sangre porque, bueno, estuvo muchas horas colgado y lo habrían acostado con una lanza. Pero no entendemos el por qué. Y por qué fue necesario para que nosotros podamos hoy ser hijos de Dios. Entonces, ahí está la clave. La obra de la cruz de Cristo fue fundamental porque es lo que nos cambia, que nos cambia de naturaleza, ¿sí? La cruz de Cristo es la gran división. Separa a Adán de Cristo, separa el hombre viejo del hombre nuevo, separa el antiguo pacto donde todo era qué tengo que hacer, ¿sí? Y fíjense cómo nosotros podemos caer todavía en ese antiguo pacto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿No? En el antiguo pacto era todo, estaba la lista de cosas que teníamos que hacer, ¿sí? Entonces separa eso del nuevo pacto, que es ya todo está hecho. Consumado es, dijo Jesús, ya está todo hecho, no hace falta que hagas nada. Es más, todo lo que hagas siempre es insuficiente para llegar a la medida de Dios, ¿sí? Separa la cruz, la luz de las tinieblas. Separa la vida de la muerte. Si quisiéramos darle un nuevo significado a ACDC, que siempre lo usamos antes de Cristo, después de Cristo, miren, antes de Cristo no hay nada porque Él es el principio. Él es el alfa y el omega, así que esa frase antes de Cristo no tiene relevancia para nosotros porque antes de Cristo no hay nada, ¿no? Podríamos pasarlo a decir antes de la cruz y después de la cruz. Son cosas diferentes. Así que vamos avanzando a poquito y llegamos a la carta de Romanos, que casi todo lo que estuvimos hablando en estos días, en estas 2 fines de semana son de Romanos, los textos. Llegamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el verso 19 dice, en la primera parte, dice: por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos, hechos pecadores. ¿Sí? Algunos piensan que la vida cristiana simplemente consiste en rectificar ciertas acciones que cometemos en nuestra vida. Ser un poco más bueno, ser un poco más honrado, hacer cosas buenas. Otros incluso me dijeron una vez: no, Dios es como que tiene una gran balanza. En un lado, en un plato de esa balanza va a colocar todas las cosas malas, y en el otro lado va a colocar todas las cosas buenas que hicimos. Depende de qué lado se incline la balanza, vas a ser salvo o no vas a ser salvo, ¿no? Si lo miramos así, la cruz de Cristo fue en vano. Si simplemente consistía en hacer cosas buenas para ser salvo, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué fue sacrificado? ¿Para qué derramó su sangre, verdad? Entonces, toda esta forma de ver cómo alcanzar la salvación está totalmente equivocado, ¿no? Siempre tratamos de agradar al Señor en todo lo que hacemos, hacemos el esfuerzo, pero hay algo en nosotros que no siempre quiere hacerlo. No siempre lo podemos hacer. No quiero hacer lo malo, decía Pablo. No quiero hacer lo malo, pero cuando menos me doy cuenta, ya lo hice. Trato, me propongo, me esfuerzo por hacer lo bueno,
pero nuevamente resulta que descubro que en mi interior hay algo que atenta contra ese esfuerzo que estoy haciendo. Al final del día siempre nos damos cuenta, llegamos a la conclusión que lo que hicimos no es del todo lo que esperábamos que teníamos que hacer. El problema es que notamos que no es algo externo, sino que sale de nuestro interior. ¿Sí? El enemigo a vencer, ya lo dijimos más de una vez, no está afuera de nosotros, está en nuestro interior, nuestra carne, nuestro propio yo, el Adán que portamos. La guerra es contra el yo, contra la carne. Y creo que una vez les dije y vuelvo a insistir en esto, especialmente para los padres, para los que están formando, educando a su hijo, están pastoreando a su hijo. Miren, lo que le va a matar a su hijo no es lo externo. Las amistades, el lugar donde va, la facultad, la carrera que elige. Eso es algo que puede afectar, pero no lo va a matar. Lo que le va a matar a su hijo es si él no tiene la vida de Cristo. Porque está perdido, está muerto. Y no hay solución. A menos que venga Cristo y se reconcilie con Él. Decimos muchas veces, voy a hacer el esfuerzo, por ejemplo, de ser humilde. Me doy cuenta que estoy un poco orgulloso últimamente, me agrandé por algo, pero fracasamos. Tratamos de ser humildes, intentamos ahí de ser un poquito mejores, intentamos ser amables, simpáticos, empáticos, pero cuando menos nos damos cuenta, se despierta el Adán que tenemos adentro y volvemos a hacer cosas que ofenden a Dios, ¿no? Otros ya se rindieron definitivamente, ¿no? Porque hay otros que me dicen, no, pastor, yo no tengo arreglo, yo soy así, ¿qué quiere que haga? Soy mala onda, ¿no? Y como si fuera que ya no es mi carácter, yo soy así, es mi familia. Bueno, entonces la cruz de Cristo, ¿para qué fue? Si no era para transformarte, ¿no? Así que la conclusión de esta primera parte es: pecamos debido a lo que somos. Somos pecadores y en consecuencia, de continuo, el hombre solamente piensa en hacer el mal. En la carta de Romanos, Pablo nos muestra que lo que hemos hecho en primera parte, ustedes leen los primeros 5 capítulos y él trata de mostrarnos, hacer un pantallazo de lo que hicimos. Nos alejamos de Dios, le ofendimos a Él, le dimos la espalda. Él utiliza expresiones como en Adán, todo lo que está en Adán, toda aquella persona que no viene a Cristo está en Adán, y Adán está muerto, está perdido, está sin Dios. Pero Pablo también usa la palabra en Cristo, o sea que cada vez que Dios ve a toda la humanidad, Él ve a las personas que están en Adán o que están en Cristo. Él dice, Pablo, todos fuimos constituidos pecadores a causa de la caída de aquel primer matrimonio, de aquel primer hombre, de Adán. Hubo un cambio fundamental en la naturaleza del ser humano. Él se convirtió en pecador. ¿Qué quiero decir? El hombre quedó imposibilitado constitucionalmente de agradar a Dios. Y esto tenemos que tener bien en claro. Bien en claro. El hombre no puede agradar a Dios. No puede. ¿Por qué? Porque siempre queda corto, no llega a la medida. Y como todos provenimos de Adán, somos hijos de Adán, somos hijos suyos, todos nos parecemos a Él, no solo en el exterior, sino también en nuestro interior. Me acuerdo que una de las cosas que yo siempre me preguntaba cuando era adolescente, y le preguntaba a mi maestro también, y muchos de ellos se rascaban la cabeza y decían, después te contesto, y claro, cuando yo me olvidaba, ya me olvidé, ¿no? Pero decía, ¿por qué Dios me dice que yo soy pecador, que yo soy culpable? Porque si yo hubiera estado en lugar de Adán,
no hubiera comido el fruto del árbol prohibido. Él pecó, no yo. ¿Nunca dijiste eso? Adán y Eva pecaron, pero yo no. Pero la palabra dice, por cuanto uno pecó, por ese que pecó entró la muerte, y la muerte llegó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos nacimos en Adán. Ese es nuestro legado. Dice Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿cómo? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero si ustedes agarran y leen el capítulo 5 de Génesis, dos versículos antes, dice, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Qué pasó con la desobediencia? Distorsionó, arruinó el diseño. Nosotros, el plan de Dios era que nosotros seamos hijos de Adán, pero que Adán esté comiendo siempre de Cristo. Como Adán dijo, yo no quiero comer esto, se le ocurrió comer otra cosa. Por causa de eso, ahora el pecado de Adán pasó a todos nosotros. Leíamos en Romanos 5:19 que decía, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos, constituidos pecadores. La enseñanza bíblica vez tras vez nos dice que somos pecadores porque cometemos pecado. Porque somos pecadores. Cometemos pecados porque somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza. El viejo hombre, el hombre natural, no puede hacer otra cosa que pecar. ¿Por qué? Porque es pecado. Por eso, ¿se acuerdan que ya lo explicamos más de una vez? Éramos tiniebla. En donde íbamos, ¿qué llevábamos? Tiniebla. Llevábamos tiniebla, no alumbrábamos a nadie, sumábamos tiniebla en un determinado lugar. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición, esa es nuestra constitución. Todos nosotros pecamos antes de nacer aún. ¿Por qué? Porque estábamos en Adán. Cuando él pecó, nosotros pecamos también. Te lo explico así. Si tu abuelo, tu bisabuelo hubiera muerto, ¿dónde estarías vos hoy? No existirías. Porque tu abuelo se murió y el gen que llevaba ahí adentro ya no se traspasó a otro, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucedió con Adán. Cuando él pecó, el gen de él, la naturaleza de él se distorsionó, ya no fue a la imagen de Dios. Entonces, a medida que él fue concibiendo hijos, dice que salieron a semejanza de él, a imagen de él, ya no de Dios. Se perdió el diseño original. Nuestra vida, tristemente, lastimosamente, viene de Adán. Nuestra existencia viene de él. Así que la dificultad para la salvación no es el comportamiento, sino la herencia que hemos recibido a causa de Adán. Y a menos que cambiemos ese origen, no hay rescate para nosotros. Y acá está la clave. Esta es la clave para poder entender la obra de la cruz de Cristo. Si nosotros no cambiamos nuestro origen, nuestra naturaleza, lo que somos, no hay posibilidad de salvación. Te lo explico más fácil. ¿Cómo hace un chino para hacerse argentino? Se nacionaliza. Va al registro civil y renuncia a su nacionalidad de chino y saca el DNI, pasaporte argentino, ¿no? Y come asado y toma mate y empieza a hablar como argentino, se viste como argentino, se hace por ahí una reconstrucción de su rostro y se agranda el ojo, no sé, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cada vez que él va al laboratorio, va a los científicos, le hacen una prueba de ADN y dicen, no, este señor no es argentino, este es asiático, ¿no? Es chino. Entonces, ¿qué le tiene que pasar a este querido chino? Se tiene que morir. Tiene que dejar de ser chino y tiene que volver a nacer en tierra argentina, pero con padres argentinos,
con abuelos argentinos, con bisabuelos argentinos. Es decir, tiene que nacer con el gen de acá. Es la única forma. Tiene que morir. Bueno, esta es la solución que Dios dio a través de la cruz para nosotros. Leímos Romanos 5:19, pero ahora vamos a leer completo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, la segunda parte dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, la humanidad fue apartada de Dios. Por lo tanto, nacimos en un estado de pecado. Fuimos hechos pecadores por causa de Adán. Estamos separados de Dios. Nuestra inclinación es hacia el mal. El hombre peca por constitución. En definitiva, el hombre expresa lo que es. Su sustancia, su esencia es pecado. Es lo malo. Es lo que ofende a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró a la humanidad a causa de que uno abrió la puerta de la desobediencia. El diccionario, estuve buscando un poco en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa constitución. Fuimos constituidos pecadores. Y el diccionario dice así: formar o componer algo, ser parte de algo, dotarse de una nueva condición o estado, reunirse. También puede referirse a la acción de asignar, otorgar o dotar a alguien de una nueva posición o condición. Eso es constitución. La vida de Adán en nosotros es de orden constitucional y no se podía hacer absolutamente nada para que desaparezca, a menos que sea destruido y haya una nueva constitución, una nueva creación. Así que con la muerte de Cristo en la cruz, Él cesó con la vida de Adán. Es por eso que Dios tuvo que hacerse de carne y hueso. Jesús no nació de Adán, Jesús vino de orden espiritual. Pero dice en Juan que Él fue hecho hombre. Jesús ya estaba en el origen, pero cuando Dios decidió que Jesús venga aquí a la tierra, dice que Él fue hecho hombre, como vos y como yo. ¿Sí? Así que cuando Cristo muere en la cruz, lo que Él estaba diciendo acá, de acá para atrás, todo lo que estaba en Adán, quedan muertos. Cuando Él resucita, nos imparte una nueva vida, un nuevo gen, nos imparte su vida. Por Adán fuimos constituidos en pecado, en muerte, pero por la obra de Cristo en la cruz somos constituidos en Él. Él nos hace parte de Él mismo. Y como Él es la vida, ahora Cristo es nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque si no es Cristo, estás muerto. Es Adán. Se establece ahora una nueva condición en nosotros. Ahora podemos hacer su voluntad, no ya por nuestro esfuerzo, sino por el poder que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas, porque Él controla ahora nuestras vidas. En 2 Corintios 5:17 dice lo siguiente: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y el 18 dice así: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Está completo la obra de Dios. ¿Cuál es nuestra vida o nuestra posición hoy? ¿Y cuál es nuestra tarea, nuestra misión? La cruz trató con lo que nosotros éramos.
La cruz mató a Adán definitivamente para que Cristo resucitara y vos y yo seamos incluidos en Él. Seamos puestos. Él ahora es nuestra vida. Nacimos pecadores, pero gracias a la muerte de Cristo, ahora somos constituidos hijos de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan aquella noche que Nicodemo vino a hablar con Jesús? Y Nicodemo evidentemente estaba haciendo como un estudio, un seguimiento a Jesús. Porque dice, te estuve observando. Vi todo lo que hiciste. Vi los milagros, vi los prodigios, vi la alimentación, vi todo. Y me fui a la Torá, o a la ley, a las escrituras que Nicodemo conocía de tapa a tapa. Y dice, y llegué a la siguiente conclusión, le dice a Jesús. Jesús lo mira y le dice, a ver, ¿cuál es la conclusión? Y dice que evidentemente vos no venís de acá. Que evidentemente todo lo que vos haces y decís es porque viene de lo celestial. ¿Qué hubiera hecho si alguien te dice así? Te miro y me doy cuenta de que vos sos un cristiano. Bien. Qué capo este Nicodemo, ¿no? Y Jesús lo mira firmemente, fijamente a los ojos y le dice, Nicodemo, no entendiste nada. No es lo que yo hago. La clave está en lo que yo soy. Y para que vos puedas comprender eso, tenés que nacer de nuevo. Pobre Nicodemo, ahí sí que quedó perdido. Él decía, no entiendo, no comprendo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y Jesús le dice, si no naces de nuevo, Nicodemo, escúchame bien, si no naces de nuevo, no puedes ser parte del reino. Porque en el reino de Dios, que es espiritual, no puede entrar el hombre natural. Por más que te esfuerces, por más que todos los días de tu vida te levantes a las 3 de la mañana y estés orando de rodillas y hagas ayuno 4 veces por semana, no, ese es hombre natural. No es por ahí el camino, no es por esfuerzo, es por nacer de nuevo y nacer en Cristo. Juan capítulo 3, versículo 4, ahora sí. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Le explicaste a alguien alguna vez qué significa nacer de nuevo? ¿Verdad que no nos metemos mucho por ahí, no? Porque no es tan sencillo explicar. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, todo lo que vos necesitas es nacer de nuevo. Porque eso nos abre la puerta al reino de Dios, que es celestial y que es espiritual, no es natural. Entonces Jesús le dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Ahí se nos quemó el diccionario bíblico, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa del agua y del Espíritu? Bueno, el agua es bien fácil y está basado en las 2 prédicas que estuve dando. El agua siempre simboliza limpieza, siempre simboliza lavamiento, siempre simboliza que quita todo lo que es impuro, el agua. Y Jesús le dice, tienes que nacer del agua. Cuando Jesús toma posesión de nuestra vida, nuestros pecados son perdonados y limpiados. Lo vimos el domingo anterior. La sangre de Cristo nos limpia. Entonces, lo primero que le dice Nicodemo, lo primero que tenés que hacer es ver a Jesús como Rey,
como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios. Y cuando Él vaya a la cruz, porque después Él le explica, tiene que ser levantado, y todo eso ustedes lean después de todo Juan 3. Cuando Él vaya a la cruz y derrame la sangre, esa sangre te va a limpiar. Pero el problema es que no puede hacer nada con Adán. Entonces le dice, pero también tienes que nacer en el Espíritu. Y el hombre no puede por sí solo nacer en el Espíritu. Pablo en su carta a los Gálatas nos dice que desde que recibimos el Espíritu Santo por la fe, somos espirituales. Ahora el Espíritu nos devuelve a la vida de Cristo. Quita de nosotros el cuerpo de muerte, nos reconcilia con Dios y nos devuelve a Él mismo, y eso nos permite ser lo que por nosotros mismos no podríamos ser, y hacer lo que por nosotros mismos no podríamos hacer. Morir o llevar a la cruz el viejo hombre es reconocer que Dios ya nos ha juzgado en Cristo Jesús. Dice Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y ese bautismo que está hablando no es la pelopincho donde te metieron una vez, o la pileta o el río, no sé. No está hablando de ese bautismo, es todos los que fueron sumergidos, puestos, hundidos en Cristo. Todos los que fuimos puestos en Cristo Jesús ya hemos sido bautizados también en su muerte. Es decir, que la experiencia de Cristo en la cruz, en la tumba y en la resurrección también es nuestra experiencia. ¿Cómo? Por fe. Por fe. Lo que no podíamos hacer nosotros, Dios lo ha hecho. Él nos ha puesto en Cristo. Él nos ha bautizado, nos ha sumergido en Cristo. Ahora somos parte de Él mismo. Y está lleno de las cartas apostólicas que nos habla de eso. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 1 Corintios 1:30 dice lo siguiente: pero gracias a Él, ¿a quién? A Cristo, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Entonces viene la otra pregunta, que es bien sencillo, pero es complicado responderlo con la mente natural. ¿Cómo entro en Cristo Jesús? ¿Cómo entro? ¿No? Y entonces, desde más o menos hace 100 años, no es mucho, hace 100 años empezó la famosa oración del pecador. Entonces levantabas la mano, te hacían pasar al frente, ¿te acuerdas? Y decían: repite conmigo. Y vos ni sabías lo que decía, porque no tenía ni idea del lenguaje que usaba, ¿no? Decir así, y vos repetías: ya está, ahora ya sos salvo. El vago ni entendió lo que pasó ahí, ¿no? Y después decía: bueno, ahora tenés que venir a un curso de prebautismo, después te metían en una pileta y después te decían cuáles eran tus deberes y tus derechos en la iglesia, ¿verdad? Ahora ya sos parte. Y después ya te decían: bueno, ahora vení a limpiar, ahora vení, ¿sí? Y pasó mucha gente que pasó por la iglesia y no tuvo ni idea qué hizo ahí. No podemos entrar en Cristo Jesús por nuestra propia cuenta. Yo, por más que el llamado que Dios me hizo a mí es ser pastor, yo no te puedo meter en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué es lo mejor? ¿Qué es lo más lindo? No tenés que ni romperte la cabeza, no tenés que idear. Dice que Dios ya te puso en Cristo Jesús, simplemente por la fe. O sea, otra vez la obra lo hizo Él. Simplemente tenés que creer. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificado por la fe,
ahora tenemos paz para con Dios por medio, otra vez, de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense el versículo 2, clarito. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No había que hacer ninguna oración. Pastor, ¿está mal la oración? No, no está mal. Pero no es por ahí. A veces nos conformamos que simplemente la persona repita, le hacemos en el colectivo, en el pasillo, por ahí, o le mandamos por escrito, lee esto. No es así. Es creyendo, es teniendo fe que el Señor ya lo hizo por nosotros. Nuestro destino ahora está ligado al suyo y lo que le pasó a Él también nos pasó a nosotros. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros estábamos siendo crucificados juntamente con Él. Es decir, allí estaba muriendo Adán para que ese cuerpo de muerte que nosotros teníamos ahora se ha quitado de nosotros y se ha puesto la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Estar en Cristo es estar identificado con Él en su muerte y en su resurrección. Su experiencia es nuestra experiencia. La cruz es el poder de Dios que nos traslada de Adán a Cristo. Decimos que la muerte del Señor Jesús es sustitutiva. Eso lo habrán escuchado un montón de veces. Y está bien, lo es. Él murió por nosotros. Pero resulta que también es inclusiva y de esto casi no se habla. Nosotros, cuando Jesús estaba siendo crucificado, nosotros estábamos allí con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros estábamos allí con Él. Pero cuando Él resucitó, nosotros estábamos siendo resucitados juntamente con Él. ¿A qué? A una vida espiritual, a un gen diferente. 1 Corintios 15, 45 y 47 dice lo siguiente. Y acá encontramos dos títulos, podríamos decir así, que se le da a Jesús, que son muy importantes. Versículo 45. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. Pero el último Adán, o el postrer Adán, dice Reina Valera, es decir, Cristo es un espíritu que da vida, espíritu vivificante, dice Reina Valera, ¿verdad? Entonces, el primer hombre, Adán, era ser viviente. Pero el último Adán, el postrer Adán, Cristo, es espíritu que da vida. 47. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también celestiales. Vamos de vuelta a la Escritura. Ahí nos dice que el segundo Adán, no dicen que Cristo es el segundo Adán. Allí dice que es el postrer, el último Adán, ¿verdad? Tampoco dice que es el último hombre, sino que dice que es el segundo hombre, ¿no? Y acá hay todo un misterio que revela que es muy importante. Entonces, vamos de vuelta. Jesús no es el segundo Adán, es el postrer Adán, ¿sí? No es el último hombre, sino que es el segundo hombre, ¿sí? Parece un trabalengua, ¿no? Es parecido, pero no es igual. Como el último Adán, Cristo reúne en sí mismo todo aquello que estaba en Adán. Y cuando Él muere, Adán muere con Él. La sustancia muerte, Jesús lo lleva a la cruz. Lo que era la muerte, Jesús lo lleva a la cruz, porque la paga del pecado es muerte, lo leímos, ¿no? Él no podía introducirnos en Él así como nosotros estábamos, en ese estado de pecadores. Entonces, primeramente nos eliminó a todos por la cruz de Cristo. Mató a Adán, ¿no? Luego, por la resurrección de Él, nos proveyó su vida, una nueva vida. El postrer Adán es espíritu que da vida, espíritu
espíritu que nos devuelve a la vida. ¿Sí? Ahora, como el segundo hombre, ¿sí? Eso es primer Adán y último Adán. Primer Adán y último Adán, lo que acabamos de decir, ¿no? Ahora, como segundo hombre, Él es la cabeza de una nueva creación o el primero de la nueva creación. El primer hombre es terrenal, decía el versículo 48, ¿no? Los que son terrenales, como ese hombre terrenal, fueron vivificados por el segundo hombre que es el celestial. Ahora fíjense, el segundo hombre, que es Cristo, resucitado, dice que es la cabeza de una nueva nación o de un nuevo pueblo. ¿Y quién es ese nuevo pueblo? Si Él es la cabeza, la iglesia. Entonces el segundo hombre, el segundo Adán, es el que salió victorioso de la cruz y de la tumba y que resucitó. El segundo hombre es Cristo resucitado. Y Cristo resucitado es la cabeza ¿de quién? De su cuerpo, que es la iglesia. En definitiva, el segundo hombre es la iglesia. El nuevo hombre es la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay toda una corriente por allí que dice: vos sos iglesia, yo soy iglesia, vos soy iglesia, vos soy iglesia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Dice: ¿yo para qué voy a ir a ese salón donde ustedes se reúnen? Porque yo ya soy iglesia. Ese no entendió la profundidad del evangelio. Vamos a suponer, usted viene, agarra un bisturí y me saca el hígado. Este es el hígado de Sebastián, ¿no? Y como el hígado se siente bien, está sano, tiene vida, entonces el hígado lo pongo en esa mesa y dice: el hígado, yo voy a hacer la mía. No me importa más Sebastián, porque Sebastián todos los domingos va a ese salón ahí. Bueno, cada 15 días, pero ustedes entienden la metáfora. Y el hígado dice: no, yo no tengo ganas de ir. Yo todos los domingos quiero salir a pasear. Entonces se queda por allá. Ese hígado, ¿cuánto va a vivir? Nada. Fuera del cuerpo no tiene vida. Ahora, si ese hígado quiere volver a vivir, ¿qué van a hacer los doctores? Lo van a traer y lo van a colocar donde debe estar. Le van a insertar en Sebastián, porque la vida de ese hígado es Sebastián. Bueno, lo mismo con nosotros, hermanos. Nosotros no somos iglesia por nuestra propia. Además, ningún lado en la Biblia dice que nosotros somos iglesia. Dice que nosotros somos miembros de su cuerpo, que es otra cosa. Que somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y la única forma de poder crecer, desarrollarnos, fortalecernos y aún enfrentar las batallas de día a día es en forma corporativa, en el cuerpo, en la iglesia. ¿Y por qué? Porque Cristo es nuestra cabeza. Entonces el cuerpo hace y dice solamente lo que la cabeza dice y hace. Y eso produjo un cambio, yo digo, de 100% en nosotros, de cómo vemos la iglesia. La iglesia no es un montón de gente que se junta y se ponen de acuerdo para reunirnos en el salón de Julio Arroca 63. Eso puede ser cualquier otra cosa, pero no es iglesia. La iglesia es la vida de Cristo, es la vida de este segundo hombre que Dios mismo está edificando día a día. Y dice que cuando vayamos creciendo, que no tiene nada que ver con el número de gente. El crecimiento es porque hay más de Él, hay más de la vida de Cristo en nosotros. A medida que vamos creciendo, nos vamos pareciendo más a Él. Y expresamos ¿a quién? A Cristo. Para que las personas que no conocen a Cristo se reconcilien con el Señor. Y fíjense cómo termina la historia. Porque esto es también importante, porque acabamos de cantar y me di cuenta que había un error en esa letra. Dice: porque finalmente vamos a crecer hasta que toda la tierra se llene de la gloria de Dios. ¿Toda la tierra se va a llenar de la gloria de Dios? ¿En dónde Dios colocó su gloria? En su Hijo. La gloria de Dios es su Hijo, ¿no?
Y Dios no va a poner su gloria en otro lugar, hermano. La tierra que va a ser llenada de su gloria es su iglesia. Esa es la tierra donde Él sembró la semilla del evangelio para que crezca y se multiplique y sea expresado. Hay lugares en donde Dios no va a llevar su gloria porque no es de Él, es de Adán, es muerte. Entonces, cuando Cristo crezca y llegue al punto en que lleguemos a la estatura del varón perfecto, toda la gloria de Dios va a estar en su Hijo, en Cristo, en la iglesia, en el segundo hombre. La iglesia siempre fue y es de orden espiritual y eterno y corporativo. Nunca es una suma de individuos. Dios nos incluyó en Él para que seamos su iglesia, su cuerpo, y seamos edificados en Él. Nadie tiene que hacer algo para ser un hijo de Dios o para que nos comportemos como un hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque ya lo hizo Dios. Él nos da la fuerza. Él nos dio el perdón. Él nos bautizó en Cristo Jesús. Él nos llamó iglesia. Él nos edifica. Él nos fortalece y Él es que se expresa a través de nosotros. Todo lo hizo Él. Consumado es, dijo Jesús. Ya todo está hecho. Es derecho reservado de Dios. Nosotros simplemente fuimos llamados a expresar al que nos está habitando. Fuimos reconciliados con Dios y ahora se nos fue dado el ministerio de reconciliación. Es por fe. Cuando Cristo fue crucificado, todo aquello que estaba en el primer Adán ya fue quitado. Nuestra antigua historia, nuestro viejo hombre finaliza con la cruz y comienza una nueva historia, un nuevo ser con la resurrección de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, no dice es Adán mejorado. No dice Adán y con algunas cosas, bueno, que antes hacía, ahora ya no hace. No dice, es nueva creación. Nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si permanecemos en Adán, todo lo que está en Adán es nuestro inevitablemente. Pero si permanecemos en Cristo, todo lo que es de Cristo lo manifestamos sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque todo lo que está en Cristo nos viene por gracia. Entonces podemos expresar ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. La vida cristiana es nada más y nada menos que la vida de Cristo en nosotros. Entonces, si nosotros un día estamos ahí un poquito orgullosos o estamos un poquito intranquilos y a veces hasta decimos, Señor, dame paciencia hoy, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a eso? Es Cristo. Pues si Señor, dame paciencia, y el Señor te mira y te dice, ya te lo di. ¿Cuándo me lo diste? Pues ya nos enojamos, pues estamos impacientes, ¿verdad? Entonces Él ahí nos muestra y dice, amor, gozo, paz, paciencia. Es que esto me saca. Mi hijo me saca. ¿Dijiste alguna vez eso? Y el Señor te dice, hermana, hermano, dominio propio. Dominio propio. ¿Y quién te lo da? Dios. No es tu esfuerzo. No es tu penitencia. No es más lectura de la Biblia. Es dejar obrar al Espíritu que ya está en vos. Cristo es la respuesta para cada necesidad. Dios nos ha dado su Hijo para que Él sea nuestra vida. Solo necesitamos estar en Cristo para que todo lo que Cristo es venga a ser de nosotros, ¿no? Hay una sola vida cristiana y esa es la vida de Cristo. Nunca se nos exige imitar la vida de Cristo. Nunca se nos exige.
pero sí se nos dice que permitamos a Cristo vivir su vida en cada uno de nosotros. Y la mejor noticia de todo, la obra de la cruz de Cristo ya lo hizo posible. No es por esfuerzo. Simplemente déjate gobernar por el Espíritu de Dios. Lo volvemos a leer. Los frutos de Cristo en nosotros es amor. ¿A cuánto necesitas amar? El fruto de Cristo en nosotros es gozo. ¿Cómo nos cuesta en este tiempo, no? Hay tantas cosas que nos abruma, que nos entristece. Cuántas cosas que nos hace mirarnos nosotros mismos y pareciera que el gozo es para otros, no para nosotros, ¿verdad? Pero dice, mi espíritu que está en vos es gozo. Es paz. Hay algunos que ya estaban preocupados porque el viernes se fue el dólar a 1.300, ¿no? Paz, hermano. Y puede ser que baje a 1.000 o puede ser que suba a 3.000. Cristo es la respuesta a todas nuestras necesidades, dijimos. Paciencia, bueno, ya hablamos. Para con los hijos para con los padres, el matrimonio. Gentileza. Mamá siempre me decía, tenés que tener don de gente, ¿verdad? Gentileza, bondad, fe. La fe viene de Dios también. Viste que muchas veces te esforzaste para decir, bueno, tengo que tener más fe, tengo que tener más fe. ¿Y cómo haces? La fe viene de Dios, es un don. ¿Cómo va a crecer tu fe cuando Cristo crezca en vos? ¿Sabes por qué? Porque pasás a depender de Él. La mansedumbre y el dominio propio. La vida cristiana es Cristo expresándose en nosotros. Hermanos, ¿querés ver tu ciudad, tu familia transformada? Deja que Cristo crezca. Y no es por esfuerzo. No es por esfuerzo, sino simplemente descansar en los brazos del Señor. La obra de la cruz de Cristo. La sangre nos limpió, la cruz desechó, sacó el muerto que llevamos encima y nos dio la vida de Cristo. Es maravilloso.